Saludos buscadores, hoy voy a comentarles sobre la Atlántida, mito o realidad. Se han dado a la luz innumerables libros, películas, páginas web, artículos, pero la mayoría de ellos de carácter especulativo o esotérico. Algunas personas incluso creen que los habitantes de la Atlántida eran extraterrestres. Cualquiera que sea o donde quiera que la Atlántida tuvo lugar y si realmente existió alguna vez, probablemente nunca lo sabremos a ciencia cierta. Sin embargo, hay una serie de pistas que se encuentran en la historia de Platón que hacen a muchas personas creer que la erupción destructiva minoica de Centinela es el candidato perfecto para esta historia. La historia de la Atlántida, de una tierra próspera que desapareció sin dejar rastro, que fue hundida por el mar, por la ira de los dioses, ha sido uno de los mitos más antiguos de la humanidad. La Atlántida representa uno de los sueños y los mitos de los antiguos, del paraíso perdido. Historias similares se producen en diferentes civilizaciones. La historia clásica de la Atlántida, cuyo creador fue el antiguo filósofo griego Platón, en dos de sus diálogos, Critias y Timeo, es la versión de los acontecimientos, sino no es una versión de los acontecimientos que pudo haber sucedido en el hecho de la Atlántida, sino más bien es un cuento moral que utiliza la historia para dar esta lección moral. Como consecuencia de ello, a la hora de interpretar la historia como un informe es ambiguo. Una de las cuestiones más debatidas ha sido siempre la ubicación de la Atlántida. La Atlántida se ha asignado a casi cualquier lugar en el mundo, incluso la Antártida, lo que demuestra que prácticamente no hay límites para la fantasía humana. Todo el mundo a favor de su Atlántida. Muy pocas personas, sin embargo, parecen saber las fuentes reales de la leyenda y discernir entre la física y lo geológicamente posible de la pura ficción. Es obvio que la ficción a veces resulta mucho más atractiva. Las fuentes del mundo antiguo que parecen estar relacionadas con los mitos de la Atlántida son en su mayoría de Egipto o de Creta. Los textos en los que se produce el propio nombre Atlantis llegó a nosotros a través de Platón y él nos dice en sus diálogos de Critias y Timeo con gran detalle la historia de una gran civilización de gran prestigio y una floreciente civilización con origen divino, que vivía en una isla o pequeño continente fuera de las columnas de Hércules. La raza de los atlantes era fuerte y saludable, y tenía todas las virtudes y vivía en paz, mientras tenía todavía la esencia divina. Pero el tiempo pasó. ¿Y qué creen que pasó? Esa esencia divina se desvaneció y la sociedad atlante se corrompió, se volvió belicosa. Y por motivo de esto, los dioses en su ira acabaron con la Atlántida en un solo día, en una sola noche, como cuenta el, la historia de Platón. Un terremoto y un mega maremoto. En cuanto al apoyo de la autenticidad por cuenta de Platón a través de las palabras de Critias, sostiene que usó un viejo informe egipcio que había obtenido de su abuelo, que había conseguido de un amigo, que lo tuvo a través de Gran Solón, que vivió alrededor de 640 al 560 a.C. Solón contó la historia durante uno de sus viajes a uno de los sacerdotes egipcios en Sais y también consiguió una copia del mismo con el escrito del antiguo que más tarde tradujo. O sea, esto es dime que te digo que yo te dije que alguna vez yo te dije y yo escuché que eso tal vez pasó. O sea, ya vemos por dónde va el asunto, ¿no? A pesar que el propio Platón sostiene que es una verdad histórica, ya pocos tiempos después que él había publicado, la Atlántida fue interpretada por algunos como una leyenda educativa, inventada por Solón o Platón, con el fin de glorificar la virtud de los atenienses para ilustrar la filosofía de sus ideales.
Una cosa es muy clara, inventada o no, el principal propósito del diálogo de Platón no era contar una historia, sino más bien una especie de ciencia ficción, un cuento moral para educar a la gente y glorificar a Atenas y sus virtudes. En esto, cabe de- destacar la decadencia de la Atlántida, de sus orígenes divinos y luego su decadencia y destrucción total que actúa en contrapunto con la sociedad de Atenas, como modo de advertencia a los atenienses. También es importante tener en cuenta que la conexión entre los dioses y los humanos y la naturaleza siempre está presente y encaja de forma natural en el cuento de Platón y el mundo antiguo. Así decir que hay varios niveles dentro de la historia de Platón. El mundo antiguo, donde los dioses y los seres humanos están conectados y los fenómenos naturales, especialmente, son de origen producto de los dioses, de su ira, son actos de los dioses. Los aspectos educativos y morales de la historia finalmente caen en hechos reales o ficticios. Hoy en día tenemos a ver solamente este último aspecto, pero Platón fue sin duda el menos importante. Este hace que sea aún más difícil juzgar si Platón decía que esto fuera ficción o realidad, o una mezcla de ambos. Algunos, algunos de los cuales parecen inventadas. Algunos hechos de esta historia parecen inventados y algunos parecen sorprendentemente reales. Es muy poco probable, de hecho, que se haya basado que esta historia se haya basado de la nada. Y es también poco probable de que tuviera algún informe detallado de los sucesos que narra. Incluso si lo hubiera hecho, es natural suponer que lo modificó de acuerdo a sus propósitos de la historia, que como se ha dicho, desde luego no era una narración de los hechos. Por lo tanto, es razonable suponer que hay un núcleo histórico detrás de la leyenda. La mayoría de la gente piensa que el nombre Atlantis deriva del océano Atlántico. En realidad proviene del titán Atlas, que cargaba al mundo sobre sus hombros. Entonces, debemos suponer que la Atlántida haya sido Stantinori. Algunos argumentos son convincentes y eso lo pueden investigar en la web. Hay muchos artículos que hablan de esto. Platón habla de una isla circular con estructuras concéntricas de Stantinori y tiene que según estudios geológicos, esta isla tiene un impresionante entorno geocéntrico. Platón describe que la Atlántida estaba situada en el océano más allá de las columnas de Hércules. Las columnas de Hércules se relacionan con el estrecho de Gibraltar. Y esto pondría a la Atlántida en el océano Atlántico. Además, Platón dice que la Atlántida era más grande que Libia y Asia juntas. Si uno le cree a Platón, la Atlántida estaba fuera de las regiones mediterráneas. Pero también es posible que Solón o Platón estaban malinterpretando sus antiguas fuentes, o que Platón puso voluntariamente más allá del mundo, del mundo griego, a lo que se refiere al estrecho de Gibraltar, ya que esto está fuera de la influencia greco. Las asociaciones europeas incluso podría ser una alusión a la nube de erupción gigantesca de erupción minoica, que se dice que alcanzó 40 kilómetros de altura, que sin duda a dudas fue visible en todo el Mediterráneo oriental y prácticamente alcanzó el cielo. Poner a la Atlántida y su civilización lejos del mundo antiguo también se adaptaría a la intención de Platón de proporcionar una antítesis a la sociedad griega y sus valores que él defendía. Y esta es claramente el propósito de Platón. Otro punto también son los colores que relaciona en la historia. Y muchos dicen que estos colores rojo, azul, en verdad se está refiriendo al cielo y la lava, entre otros colores que menciona la historia. ¿Es idéntico de Atlantis al Santinori? Tal vez esta es la pregunta equivocada. Probablemente en ningún momento hubo un lugar llamado Atlántida en el mapa, pero la teoría del desastre volcánico de Santinori es la fuente detrás de la historia de Platón de la Atlántida. Está muy apoyada en las opiniones de la teoría. Los detalles siguen siendo
sin estar claros. Por ejemplo, algunas personas asocian a Creta con Atlantis en lugar de Santinori. Esto no es opuesto a la teoría de Santinori. Santinori y Creta compartían una cultura, eh, tenían una cultura en relación con estos dos, que desapareció 100 años después de la erupción. Probablemente los efectos de la erupción fueron enormes para toda esa región y podría haber debilitado el poder minoico de Creta. Por lo tanto, no podría sobrevivir más de 100 años. Además, Creta encajaría mejor en el aspecto de la Atlántida descrita por Platón. No existe evidencia alguna que indique que la Atlántida representa algún lugar real en algún momento. Cuando la historia contiene descripciones o sucesos similares a los acontecimientos históricos, solo hace en la medida de que cualquier obra de ficción se base en experiencias de la realidad. Todas las pruebas apuntan a la historia de ser una mentira noble de Platón. Ficciones útiles utilizadas para hacer una moda de advertencia a los hechos de, de referencias del pasado. Sin embargo, la Atlántida sigue cautivando la imaginación de la gente, ya que ofrece la esperanza de los ideales perdidos o algún potencial divino que debe ser descubierto. En fin, como vemos, la Atlántida no es más que otra propaganda greco, como lo es la propaganda de Alejandro Magno, que no construyó nada, sino que robó un imperio. Nos vemos en la próxima, amigos. Saludos.